Damos el recibimiento a nuestro magistrado en la mesa de Derecho Civil y Mercantil, magistrado Fernando Rangel, además de darle la bienvenida y el grato gusto de compartir siempre estos momentos tan valiosos. Si usted me lo permita, me gustaría leer su currículum, que además lo haremos de manera muy escueta porque queremos disfrutar el tiempo de escucharlo. Muchas gracias. Magistrado, al contrario. Magistrado Fernando Rangel Ramírez, me permito tomar uso de la voz y leer su currículum. Nuestro magistrado presente y gran invitado es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Plantel Aragón de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal. Maestro en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato. Doctor en Derecho por la Universidad Yusemper. Juez de Distrito de julio del 2002 a octubre del 2011. Magistrado de circuito desde noviembre del 2011 y adscrito actualmente al 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Coordinador de Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito desde el año 2015. Miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil, en donde, en la actualidad, se desempeña como director de finanzas, por lo que hace a la tercera región que comprende la Ciudad de México. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Además, fue miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal de febrero del año del 2010 a febrero del año 2014. En noviembre del 2015 recibió la presea Tepantlato al mérito judicial. Docente en el Instituto de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal Electoral y las universidades Yusemper, Tepantlato e INADEC, entre otras muchas. Nos congratulamos de compartir en esta tarde sus conocimientos. Magistrado, bienvenido a su tribunal. Muchas gracias, siempre es un placer participar con mis hermanos de función. La verdad es que, como siempre se los digo, siempre me hacen sentir como en casa y la verdad es que es para mí un privilegio compartir con ustedes este espacio. Pues muy bien, me invitaron a platicar sobre jurisprudencia relevante en materia civil y mercantil y es un tema complejo porque, bueno, ustedes saben que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales colegiados de circuito, bueno, pues es muy abundante, son varias decenas de miles. Por eso es una labor complicada elegir de repente qué tipo de jurisprudencia íbamos a comentar. Quise elegir algunas entre recientes y otras que también son referentes precisamente a este tema, y elegí para el día de hoy algún puñado de jurisprudencias relativas a las formalidades esenciales del procedimiento que consisten y su vinculación precisamente con la garantía de audiencia que se debe satisfacer en los procedimientos, en cualquier procedimiento jurisdiccional, pero voy a hacer algunas particularidades específicamente en la materia que nos ocupa, que es la civil y la mercantil. Me voy a permitir compartir la pantalla precisamente para que podamos ver esta situación de lo que les estoy comentando. Bien, déjenme hacer la gráfica para todos ustedes. Aquí está. Vamos a comenzar entonces con esta jurisprudencia del año 95, que es de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del rubro formalidades esenciales del procedimiento. En esta jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia esclarece el contenido del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Federal, el cual establece que ningún gobernado puede ser privado de sus derechos, posesiones, libertad, sin que previamente se siga un juicio en su contra, en donde se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y se tramite con base en las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, el texto constitucional no establece cuáles son estas formalidades esenciales del procedimiento. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia en esta jurisprudencia precisamente precisa cuáles son esas formalidades esenciales y dice que es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Ahora, en este aspecto es importante destacar que la jurisprudencia, esta jurisprudencia en particular, solamente hace referencia al sujeto pasivo de la acción, porque como vemos, estas formalidades parecieran estar encaminadas solamente al demandado en un juicio civil, mercantil o familiar. Sin embargo, ya en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, fechas más recientes, tanto la primera sala como el Pleno de la Suprema Corte, en tesis que todavía no constituyen jurisprudencia, por eso no están aquí transcritas, destaca que estas formalidades esenciales del procedimiento que componen la garantía de audiencia realmente tienen dos vertientes, una activa y otra pasiva, tomando en cuenta precisamente el sujeto de la acción. Por tanto, la vertiente activa corresponderá a aquella persona que ejerce una acción a fin de comparecer a un tribunal para que se le reconozca, constituya o reivindique un derecho, en tanto que la vertiente pasiva la va a tener el demandado, quien se va a defender en su caso de una pretensión planteada en su contra. De esa manera, la Suprema Corte de Justicia, al seguir interpretando precisamente estas formalidades esenciales del procedimiento, señala que en la vertiente activa de la garantía de audiencia tiene también un componente, es una derivación del derecho de petición y se debe de interpretar además con el artículo 17 de la Constitución en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Se dice que es una vertiente del derecho de petición porque en ese sentido, quien necesite acudir a un órgano jurisdiccional a que le constituya, reconozca o reivindique un derecho, deberá tener expedito el órgano jurisdiccional precisamente para poder plantear una pretensión, sustentar esa pretensión en hechos concretos, poder ofrecer pruebas que demuestren sus pretensiones, alegar y que se dicte una sentencia que dirima esa contienda, donde vemos que estas formalidades esenciales del procedimiento que ya había detallado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 95, desde 1990, pero la jurisprudencia se constituyó, vemos el último precedente, y fue el 10 de abril de 1995 cuando se sesionó el último precedente con el que se integró esta jurisprudencia. Estas formalidades de procedimiento que están aquí contempladas, que la Suprema Corte de Justicia detalló, son perfectamente aplicables tanto para el actor como para el demandado en un juicio de esta naturaleza de la que estábamos hablando. Más adelante, la Suprema Corte, a través de la primera sala, emitió una tesis aislada en donde señaló que también constituía una formalidad esencial del procedimiento aquella encaminada a garantizar la interposición de un recurso a través del cual se pudiera examinar la legalidad de las resoluciones jurisdiccionales. Sin embargo, esa tesis no llegó a constituir jurisprudencia porque ahora, si nosotros analizamos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 prevé, en el artículo 8, numeral segundo, inciso H, establece como formalidad esencial del procedimiento el derecho a recurrir solo en la materia penal, de tal suerte que en las materias civil y mercantil, incluso la familiar, no constituye una formalidad esencial del procedimiento el que las partes gocen de un recurso ordinario a través del cual puedan recurrir la sentencia o la resolución que emita el juzgador. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar, señaló en esta diversa jurisprudencia, la segunda sala, en esta jurisprudencia de 2016, señala que el derecho fundamental a contar con un recurso rápido, sencillo y eficaz previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se satisface en el sistema jurídico mexicano con el juicio de amparo. Esto es, cuando se instituyeron los procedimientos orales civiles y mercantiles, una de las grandes novedades que existió en el sistema jurídico mexicano es que en estas materias ya se abolieron los recursos. Recordemos que antes, cuando existían los juzgados de paz, bueno, estaban atenuados también la procedencia de los recursos, pero era una situación excepcional. Lo ordinario es que las personas contaran con recursos, con un recurso de alzada o con recursos horizontales para poder impugnar la legalidad de estas decisiones judiciales. Sin embargo, una de las novedades precisas previstas en la legislación civil y mercantil al instituir los juicios orales fue precisamente que se estableció en esta clase de asuntos no procede recurso alguno.
De inmediato, y con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo de 2011, se vinieron muchos amparos en donde se impugnó la presunta inconvencionalidad de lo así dispuesto al establecerse que en esos procedimientos orales no iba a proceder recurso alguno. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando precisamente el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en este caso el derecho a impugnar la sentencia se satisfacía con el hecho de contar con el juicio de amparo. Recordemos que el juicio de amparo directo es un amparo eminentemente jurisdiccional y a través de él no solamente se puede impugnar la legalidad de la sentencia que se está reclamando, de la sentencia con la que concluye el juicio, sino que también a través de los conceptos de violación es posible impugnar las violaciones, las presuntas violaciones procesales que se hubieran cometido en el transcurso de este juicio. Esta es una jurisprudencia genérica. Hay una tesis aislada también de la primera sala que establece que la omisión del legislador de no establecer un recurso, no la omisión, sino la decisión del legislador de no establecer en los procedimientos orales un recurso de alzada, no resulta violatorio de este artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más adelante, la Suprema Corte de Justicia, en esta diversa jurisprudencia, en la 8 diagonal 2020, estableció la primera sala. La diferencia que existe entonces entre tener el derecho a un recurso de alzada, a esto es, a recurrir la sentencia, y el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido que además sea eficaz para reivindicar al gobernado en el goce del derecho violado. Y en ese sentido, acorde a lo previsto de la interpretación de estos dos preceptos convencionales, el 8º y el 25 de la Convención Americana, se deduce que todo gobernado tiene un derecho genérico, que es el derecho a contar con un recurso sencillo y eficaz para poderlo reivindicar en el goce del derecho que se estima violado. Sin embargo, el derecho a recurrir una sentencia, ojo, insisto, solo está previsto para la materia penal. En materia penal siempre el legislador debe de contemplar la existencia de un recurso de segunda instancia a través del cual el gobernado, sujeto a este procedimiento penal, puede impugnar la legalidad ante un tribunal ordinario de esa sentencia definitiva. En tanto que en las diversas materias no existe esa obligación, ¿sí? Ese derecho a impugnar, no a recurrir, sino a impugnar la legalidad de una resolución o incluso su constitucionalidad, se satisface entonces con la existencia en el sistema jurídico mexicano del juicio de amparo. Esto es importante porque entonces esta interpretación que la Corte hace específicamente en esas materias permite comprender por qué razón, por ejemplo, hasta ahora en las juntas de conciliación y arbitraje, en los tribunales laborales o en los tribunales contencioso administrativo, ordinariamente no se prevé la existencia de recursos a través de los cuales se puede examinar la legalidad de las resoluciones que dirimen contiendas por esos tribunales, ¿sí? Sino que esa impugnación se puede llevar a cabo a través del juicio de amparo directo en su caso, ¿sí? Entonces, estas jurisprudencias precisamente son importantes para definir precisamente esos alcances del derecho a recurrir. Incluso, recordemos que el derecho a recurrir nos da precisamente la prerrogativa de interponer un recurso. El juicio de amparo, por más que conforme al lenguaje interamericano, conforme al lenguaje previsto, el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, constituye un recurso o un mecanismo extraordinario de defensa, lo cierto es de que tradicionalmente en México se le ha conocido como un juicio, y esto lo ha validado además la doctrina de la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque el juicio de amparo es un juicio en virtud de que se ejerce a través de la presentación de una demanda en donde lo que se plantea es una acción de tipo constitucional. Por esa razón, el juicio de amparo es un juicio y no un recurso, entendido como una instancia más de legalidad. El amparo no es una tercera instancia de legalidad, ¿sí? Entonces, estas jurisprudencias en punto nos lleva a esta interpretación armónica, de ahí que me pareció importante compartir con ustedes precisamente. Ahora,
es el entender precisamente que esta garantía de audiencia no la constituye propiamente el emplazamiento. El emplazamiento podemos llamarlo entonces de esta manera un derecho, una subgarantía, una subgarantía procesal dentro de lo que lo comprende la todavía llamada garantía de audiencia o derecho fundamental de previa audiencia antes de que al gobernado se le pueda imponer un acto de privación. Entonces, el emplazamiento en realidad, en cuanto a la vertiente pasiva de la garantía de audiencia, esto es el sujeto respecto del que se interpone la acción, va a tener esta facultad de inicio de ser llamado a juicio. Este emplazamiento ha sido interpretado desde tiempos muy lejanos por la Suprema Corte de Justicia y ha señalado que es una de las formalidades esenciales más básicas de las que depende la legalidad de todo el procedimiento, porque es a partir del emplazamiento cuando el gobernado, respecto de quien se intenta una pretensión, bueno, tiene conocimiento del juicio instaurado en su contra y por tanto esta notificación está revestida de ciertas formalidades que deben de ser cumplidas, en algún momento dijo la Suprema Corte de Justicia, en forma sacramental por el órgano jurisdiccional, sin importar que este sea local o federal. Las formalidades esenciales las deben de respetar todos. Bajo esta circunstancia, la Corte ha ido afinando este criterio, y establece en esta jurisprudencia de 2011 el hecho de que, bueno, atento a los principios de la lógica, cuando una notificación se ordena en forma personal y específicamente si es el emplazamiento, pues debemos de entender en primer lugar que la persona desconoce del juicio instaurado en su contra y a través de esta notificación debe de tener constancia fehaciente, debe de conocer precisamente quién le demanda, qué le demanda, con base en qué hecho se demanda, las pruebas en que se sustentan esas pretensiones, ante qué órgano jurisdiccional se tramita esa controversia, el número del expediente y en su caso el plazo que tiene para poder comparecer a juicio a reducir sus intereses si es que así conviene a su derecho. Recordemos que el emplazamiento solo abre la puerta al demandado para que pueda comparecer a defenderse. El derecho de defensa, por tanto, es una prerrogativa que tiene el demandado, pero no es una obligación, porque válidamente el demandado puede optar por no comparecer a juicio, pero habrá de soportar las consecuencias de su omisión. En ese sentido, esta jurisprudencia establece que el fedatario, el actuario que practique la notificación o el secretario a quien se encomiende la notificación, el emplazamiento, debe asentar expresamente que el demandado no se encontraba en el domicilio señalado al efecto para que la diligencia relativa pueda practicarla con persona diversa. Esto es, el actuario, insisto, por razones de lógica, cuando le encomiendan un emplazamiento y la persona se parte de la premisa que si es el emplazamiento, el demandado desconoce precisamente de la existencia de ese juicio. Bajo estas circunstancias es evidente que este demandado, que el actuario, cuando comparece al domicilio, además de cerciorarse de que es el que le proporcionaron en la demanda para llevar a cabo el emplazamiento, de cerciorarse precisamente de que ahí vive el demandado, de la persona buscada, o de que ahí puede ser notificado, pues una consecuencia lógica es que si la persona que le abre la puerta, que atiende la notificación, no es el buscado, para que conforme a la legislación procesal proceda que la notificación se entienda con esa persona que es distinta de aquella que se está buscando, un principio de lógica elemental es que el actuario primero debe de preguntar por el demandado, no solo si ahí se le puede notificar, sino si se encuentra presente. ¿Por qué razón? Porque precisamente dada la trascendencia del emplazamiento, es importante siempre que el demandado se procure que la notificación sea personalísima. La legislación procesal, en el caso concreto, el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, no obliga a la autoridad judicial a que necesariamente la diligencia se entienda en forma personalísima con el buscado. Esto en algunos casos sería materialmente imposible. Pero sí, de preferencia, bueno, si aparece, bueno, pues de una vez te notifico en forma personal y con esto existe una constancia fehaciente de que te enteraste o de que por lo menos la notificación tuviste conocimiento oportuno. Ahora, si esto no fuere posible porque el buscado no se encuentra, pues evidentemente también por razones de expeditez consagradas en el artículo 17 de la Constitución, bueno, pues el actuario no podría estar
yendo a cada momento y en distintas ocasiones hasta que encuentre personalmente al buscado, porque esto también podría llevar a estrategias poco éticas del demandado, quien pudiera estar evadiendo precisamente al actuario. Por esa razón es posible, conforme a la legislación procesal, que el actuario entienda la diligencia con diversa persona al buscado, sí y solo si previamente preguntó por él y se le informó que la persona no se encontraba. Entonces, este es un requisito que aparentemente es muy sencillo, pero si no está satisfecho en el acta respectiva del emplazamiento, eso dará lugar a que el emplazamiento se estime nulo y eventualmente, si eso es materia de un juicio de amparo, incluso en suplencia de la deficiencia de la queja, el juzgador de amparo tendrá que conceder la protección constitucional si es que no consta que el demandado hubiese comparecido a juicio o que, aunque no haya comparecido a él, haya tenido conocimiento de la contienda por algún otro medio. Eso es una jurisprudencia importante. En cuanto al cercioramiento del domicilio, tenemos dos jurisprudencias también de la primera sala. Esta es la primera, la 58 de 2019, y además también tenemos más acá abajo la 36 diagonal 2018. La separo de manera porque en esta primera jurisprudencia se dice que para cumplir el requisito de que el notificador se cerciore del domicilio del demandado, es innecesaria una descripción detallada de la persona que informa de lo anterior o con la que se entiende la diligencia que se negó a dar su nombre, a identificarse o a afirmar. A ver, vamos a recrear un emplazamiento. El actuario primero llega, se cerciora de ser el domicilio, toca la puerta o si hay alguien ahí, bueno, pregunta por el demandado, según vimos con la anterior jurisprudencia que comentamos, y ya una vez que tiene la certeza de que ahí puede localizar al demandado, pero que éste no se encuentra en el lugar, bueno, la legislación le permite que la diligencia la entienda entonces con la persona que lo está atendiendo en ese momento. Ahora, pero puede resultar en la vía de hechos, y esto es muy frecuente, que la persona con quien se entiende la diligencia le diga, pues sí, aquí vive el demandado, yo te puedo recibir la notificación, pero ni tengo identificación o no te la quiero mostrar. Bueno, en estos casos incluso hay ocasiones en que la persona se niega a dar el nombre. Esto ocurre en la realidad de los hechos. Algunos tribunales de amparo estimaron que el emplazamiento, al revestir una serie de requisitos hasta sacramentales, era necesario el requisito indispensable que el actuario, con lujo de detalle, técnicamente asentara un retrato hablado de la persona en la diligencia respectiva. La Suprema Corte de Justicia estableció no, eso no es posible. Y vamos a hacer algunas consideraciones específicas que dan lugar a este criterio. Para cumplir con el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al demandado y deje constancia de lo anterior cuando no entiende la diligencia con este, sino con persona distinta, y ésta o el informante se niega a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona. Pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho. No debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la pública del funcionario judicial a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez según su prudente arbitrio. Dice la Corte, no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada o de manera que se invalidara la actuación solo por no haber dado razón de alguna o alguna de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma. Recordemos que las formalidades procesales tienen un objetivo, deben de tener un objetivo congruente, válido y necesario con el objeto que se pretende seguir, que se pretende conseguir.
Si en este caso el emplazamiento está sujeto a una serie de formalidades que constituyen requisitos esenciales para su validez, es evidente que esas formalidades no deben de constituir el objeto por sí mismas. Estas formalidades tienen un objeto superior, que es lograr que el demandado se entere de la contienda entablada en su contra. Pero cuando el actuario se enfrenta a la renuencia de la persona con quien se entiende, que en muchos casos puede ser el propio buscado, y por esa razón se niega a dar su nombre o a identificarse, bueno, no podemos atribuir al actuario una formalidad que, además de que no está contemplada en la ley, puede representar imposible o subjetiva, porque si el actuario, por ejemplo, asentara, me atendió una persona de mediana edad, bueno, de entrada, primera cuestión subjetiva, ¿y qué entendemos por una persona de mediana edad? Yo por una persona de mediana edad, atento a mis propios prejuicios personales, por la edad que yo tengo, yo puedo decir, no, pues si yo soy un chavalón, o sea, yo, ¿cuál voy a ser una persona de mediana edad? ¿Sí? Otros, en tanto, que sean más jóvenes que yo, pueden decir, no, hombre, si esta persona ya es de la tercera edad. ¿Sí? Entonces, primer aspecto subjetivo. Luego, robusta. Pues volvemos, ¿y qué se entiende por una persona robusta? O de tez clara. Híjole, ¿qué es la tez clara? ¿Cuántos tonos de piel existen en el mundo y específicamente en México? Digo, ni todos somos morenos, ni todos son blancos. Entonces, son cuestiones. El pelo corto, híjole, ¿hasta dónde llega el pelo corto? Entonces, es evidente que no podemos imponer al actuario el asentar en este sentido cuestiones de índole tan subjetiva que pudieran perder el objeto de la diligencia por una formalidad que, insisto, ni está prevista en la norma y que eventualmente en la vía de los hechos pudiera llegar a ser evidentemente excesiva. De la mano de esta formalidad del emplazamiento tenemos también esta diversa jurisprudencia, la 36 diagonal 2018, en donde interpreta el Código de Comercio, así y que resulta aplicable para diversa legislación procesal, civil y mercantil. ¿Por qué? Porque se impone en todas estas diligencias, se sobreentiende que el requisito del cercioramiento del domicilio, de que ese es el domicilio correcto, comprende diversos aspectos que debe satisfacer el actuario en el acta respectiva. Es evidente que cuando a mi actuario me entregan la notificación, bueno, yo tengo que corroborar la dirección. Pues evidentemente, por muy expertos y conocedores de la Ciudad de México que seamos, es imposible que conozcamos todas sus calles y colonias. Por tanto, bueno, pues yo actuario primero tendría que verificar en una fuente autorizada que la dirección exista para después constituirme en ese domicilio, incluso para saber cómo llegar. Ya que me constituí en el domicilio, ahora lo que tengo que hacer es corroborar una cuestión primera fáctica, primero de cotejo. Tengo que corroborar que el domicilio que me proporcionan coincide con el inmueble del que me estoy constituyendo y entonces tendré que dar fe. A ver, me consta que es este domicilio el proporcionado en autos para notificar al demandado porque veo que en la esquina que conforman las calles fulana y sutana aparece el nombre de la calle y es en donde me quiero constituir. Y una vez que recorro esta calle me encuentro con el número tal que es precisamente el que busco. Ahora, con el Código de Comercio, en el artículo 1390 bis 15, que establece que se deberán expresar los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado, también representa de alguna manera un texto un tanto confuso, un tanto subjetivo, porque ¿qué debo entender por los signos exteriores? Sobre todo cuando los signos exteriores de un inmueble pueden ser fácilmente cambiados de un momento a otro, de un instante a otro. Si el actuario asienta, es que la puerta era verde y se impugna la legalidad del emplazamiento porque dice, no, la puerta era roja. Mira, vamos a hacer una inspección para que tú, autoridad judicial, corrobores que la puerta no es verde, sino es roja. Evidentemente esto no podría apoyarse la presunta ilegalidad de esa diligencia por el distinto tono de la puerta o del color que tenga, porque de un día para otro, de un momento para otro puede cambiar. Por esa razón, aquí lo importante de esta jurisprudencia es que la Corte avala el uso de la tecnología, porque establece la obligación del actuario judicial de asentar los signos exteriores del inmueble, exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar. Pero una descripción objetiva, algo que no pueda cambiar tan de la noche a la mañana, es, a ver, es una casa
de 2 plantas o una casa de una sola planta, ¿sí? Que tiene una puerta de entrada y una barda, de color tal. El color no es tan importante, pero sí los rasgos más característicos de este inmueble y que no puedan ser borrados. Por ejemplo, tiene un árbol como de 10 metros de altura. Bueno, pues ese árbol difícilmente lo van a tumbar de un momento a otro. Además se requiere permiso de la delegación, a la hora de alcaldía. Dice, la obligación del actuario judicial de asentar los signos exteriores del inmueble exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio, ojo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permiten tomar imágenes del lugar o bien describir la media afiliación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En la inmensa mayoría de los casos, los actuarios y los litigantes, o muchas personas, no todos, pero muchas personas, evidentemente cuentan con un teléfono que ahora lo que menos hace es ser teléfono, porque trae muchísimas otras funciones, entre ellas el poder tomar fotografías, de tal suerte que el actuario, para asentar su razón y avalado por la jurisprudencia de la Corte, no necesita un mandato judicial expreso para que él pueda obtener muestras fotográficas, imprimirlas en el órgano jurisdiccional y agregarlas a su razón, para comprobar que el inmueble que está escribiendo en el acta y cuya imagen aparece en la propia acta es en donde se constituyó, ¿sí? Para dar certeza al gobernado de que efectivamente se constituyó en el domicilio que le proporcionaron para practicar el emplazamiento, ¿sí? Y vemos nuevamente, la Corte lo que pretende con este criterio es que no exista vaguedad o ambigüedad en el cumplimiento de estos requisitos. Un requisito que deriva precisamente de la jurisprudencia de la Corte y en un criterio muy, muy reciente, la jurisprudencia de 2018, y que me parece que no se ha comprendido del todo, tanto por algunos tribunales de amparo como por algunos justiciables. Y es la obligación que la Corte interpreta que deriva de la legislación procesal, consistente en que el actuario, ojo, certifique la entrega de las copias de traslado. Esto se ha confundido con el hecho de que las copias de traslado deban de estar certificadas. A mí me parece, del texto expreso de la jurisprudencia de la Corte, que no constituye la Corte no está diciendo que constituye un requisito que el actuario certifique las copias de traslado. Esto es, no significa que el actuario deba de asentar una leyenda en las copias, en la última hoja de las copias de traslado que diga, el fulanito de tal, actuario adscrito al juzgado fulanito de tal, certifico que las presentes copias fotostáticas consistentes de tantas fojas concuerdan fiel y exactamente con su original que se tuvo, o su diversa copia que se tuvo a la vista y que en ese instante se certifica, doy fe. Me parece que la formalidad que interpreta la Corte, derivada de la legislación procesal, no llega a ese extremo. Si nosotros vemos tanto el rubro de esta jurisprudencia como el texto de ella, dice: todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el contenido de derecho de acceso, de derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Más adelante señala: en cuanto al requisito de entregar copias simples de traslado de la demanda, debidamente selladas y cotejadas con su original. Ello constituye una formalidad esencial para la validez, por lo que el actuario judicial debe certificar que así se ha realizado. Esto, y luego más adelante dice: a fin de no violar los derechos de audiencia y de defensa, de legalidad y de certeza jurídica, así como a recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, en consecuencia, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original,
ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos no cumple a cabalidad la forma establecida por el emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa. Esta jurisprudencia se complementa con esta que sigue de 2020, mucho más reciente, y dice: emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación relativa, el notificador describe cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con la que se corre traslado. ¿Esto qué significa entonces? El actuario en el acta de emplazamiento, lo que tendría que asentar es que previo a realizar la notificación, él en forma personal constató que las copias de traslado que se acompañaron a la demanda y la copia misma de la demanda concuerdan con aquellas que fueron presentadas por la parte actora. Y además, en esta segunda jurisprudencia, la Corte impone al actuario, ojo, aquí está, dice: tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las pretensiones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias. Significa, y luego dice: el emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Entonces, la certificación a que se refiere la jurisprudencia de la Corte, más allá de que, ojo, por razones de seguridad y para evitar malas interpretaciones, pues quizá el órgano jurisdiccional tendría que asentar en el traslado respectivo que o el secretario o el actuario certificaron que sean copia fiel con su original, sin la solemnidad de expresar que son copias certificadas. Simplemente hacer constar que ese tanto de copias de traslado consistentes en tantas focas son copia fiel y exacta de aquellas aquellas que corresponden a la demanda y a los anexos que a estas acompañaron. Y además, ese traslado corresponde al contrato de arrendamiento base de la acción, a tantos recibos de pago, tanto de su anverso como reverso, del poder notarial fulano de tal y así. O sea, lo que la Corte pretende es este requisito de que se entregue al demandado copia sellada y cotejada de traslado. Lo que significa la Corte está elevando, dice: estos requisitos se tienen que interpretar acorde al artículo 14 constitucional, esto es en su literalidad. Y esto significa entonces que para garantizar la certeza de que al demandado se le entregaron todas y cada una de las constancias que componen la demanda y sus anexos, se certifique, o sea, la expresión que utiliza la Corte, bueno, se haga constar, uno, que esas copias de traslado fueron cotejadas con sus originales. Y ese cotejo se corrobora, además del sello que se asienta prácticamente en esas copias, bueno, con la constancia que de ese acto se imponga tanto en el traslado como en el acta. Además, el actuario en el acta respectiva que levante con motivo del emplazamiento debe hacer constar específicamente no solo el número de fojas del traslado que está entregando, no, debe de señalar qué integran esas fojas. Esto es, tantas fojas corresponden a la demanda, tantas fojas corresponden al documento base de la acción, o tantas a los recibos de pago, tantas a esta prueba, y así. O sea, el actuario tendrá que detallar en el acta respectiva precisamente cuáles son las constancias que integran ese traslado. En caso de que no se cumpla con ese requisito, ojo, compañeros, hermanos de función,
Este es uno de los criterios por los que ahorita se están cayendo muchos emplazamientos que en cuanto a los demás requisitos pueden ser impecables, pero esto es jurisprudencia de la Corte que nos guste o no nos guste, nos obliga tanto a ustedes como a nosotros, órganos jurisdiccionales de amparo. Entonces, cuidado con esas jurisprudencias justiciables. Recuerden que estas jurisprudencias tienden a garantizar el derecho de defensa, la garantía de audiencia, pero como tal, yo siempre apelo a todos ustedes al principio procesal de lealtad. Debemos de actuar con honestidad en las actuaciones que llevemos a cabo. No utilicemos la jurisprudencia de la Corte como una herramienta desleal para llegarnos de pretensiones que no corresponden a lo que debe de ser un litigio. Pero bueno, eso es otro comercial. De la mano con y por razones de tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, me llevaré unos 5 minutos más. Traigo muchas, pero bueno, ya me extendí. Voy a comentar esta última y atiendo a las preguntas que con todo gusto me quieran formular. Esta última jurisprudencia dilucida alguna inquietud que hay mucho tanto en el ámbito jurisdiccional como en el litigioso. Dice por rubro, documentos fundatorios de la acción en juicios de naturaleza mercantil. Ojo, aunque sea para la materia mercantil, esta me parece que es una jurisprudencia temática que por tanto sería aplicable a todos aquellos juicios que se rijan por reglas análogas. Y recordemos que tanto la legislación mercantil como el Código de Comercio, como el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, procesalmente hablando, guardan inmensa similitud. Y dice, no son susceptibles de valoración al dictar sentencia, dice, documentos fundatorios de la acción en juicios de naturaleza mercantil no son susceptibles de valoración al dictar sentencia definitiva en caso de que sean desechados y por falta de impugnación adquiera firmeza. La Suprema Corte y los tribunales colegiados en diversos criterios aislados han señalado que cuando las partes acompañan a sus escritos iniciales las pruebas en las que pretenden sustentar su demanda o su defensa, uno, esos documentos los agregan evidentemente porque la actual legislación procesal establece como requisito que en la demanda y en la contestación se tienen que acompañar todas las pruebas que se deseen ofrecer durante el juicio, incluso que se tienen que anunciar aquellas que ameritan preparación, pero documentos se tienen que anexar desde la demanda y el demandado cuando dé contestación. Hay una ulterior etapa que es el desahogo de vista con las excepciones. Esta no es una segunda oportunidad del actor para probar su pretensión, no, es una oportunidad específica que el legislador le concede porque pues evidentemente no somos adivinos, entonces el actor sí puede prever con qué pruebas puede demostrar su pretensión, pero no sabe de antemano cómo se va a defender su contrario. Entonces, al desahogar la vista, el legislador le da una segunda oportunidad para que ofrezca pruebas, ojo, pero solo encaminadas a desvirtuar las excepciones de su contrario. En este sentido, como son documentos que se aportan con los escritos que conforman la litis, el criterio que se ha venido sosteniendo y que lo ratifica ahora esta jurisprudencia de la Corte de la primera sala es que los documentos que se agregan a los escritos iniciales conforman la litis y se deben de tomar en cuenta en la sentencia con entera independencia, uno, que el actor o el demandado los haya ofrecido o no expresamente como prueba. Dos, aun cuando el juez por alguna razón no admita, esto es, que omita pronunciarse respecto de la admisión de esas pruebas, pero no las desecha. Si simplemente se agregaron, pero no se desecharon, existe obligación del órgano jurisdiccional de valorar esos documentos en la sentencia definitiva. En cambio, y es el criterio que se establece en esta jurisprudencia, en cambio, cuando el órgano jurisdiccional, por la razón que sea, buena o mala, por la razón que sea, expresamente desecha el documento base de la acción o entiéndase cualquier otro documento que se haya acompañado, tanto en la demanda como en la contestación, ese escrito, aunque obre formalmente, materialmente en el expediente, es la nada jurídica.
porque ya no pertenece al expediente por más que siga ahí. Imaginemos esta ficción, es como cuando el legislador, cuando la Corte, en una declaratoria general de inconstitucionalidad, declara con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley, pero la ley sigue físicamente ahí en el ordenamiento. Bueno, pues el hecho de que siga en el ordenamiento no significa que se deba de cumplir, porque ya perdió su atributo de obligatoriedad y generalidad. Así sucedería con estas pruebas que son expresamente desechadas. Aunque obren en el expediente, no deben de valorarse. ¿Por qué? Porque el desechamiento hizo que se sacara de la litis precisamente a esos documentos. Dice al respecto a la Corte, si bien este tipo de documentos no requieren, fíjense además, aquí la Corte lo corrobora, no requieren ser expresamente admitidos para su valoración. Ojo, pero ello no significa que puedan examinarse en la sentencia definitiva si previamente se desecharon a través de una determinación que adquirió firmeza por falta de impugnación. Dice la Corte, si no obstante que se desechó el documento base de la acción, se valorara en la sentencia, dice la Corte, con ello se vulneraría el principio dispositivo, en tanto que el juez estaría apreciando documentales respecto de las cuales las partes no mostraron un subsecuente interés en que fueran valorados. Además, el desechamiento no solo conlleva su exclusión jurídica, sino que abona a que las partes puedan tener certeza sobre las cuestiones que conforman el caudal sobre el cual el juez se pronunciará, y en la misma medida evitan que el juzgador, como tutor del procedimiento, lo impulse indebidamente al considerar pruebas previamente desechadas. Entonces, como vemos, esta jurisprudencia permite o aclara precisamente esta circunstancia. Bueno, ¿qué hago? Oye, es que el juez me emitió la demanda y en el periodo probatorio pues no dijo nada respecto de los documentos que acompañan la demanda. Y entonces, pues el contrario se va a venir en contra porque va a decir que no tienen por qué valorarse, porque como no se admitieron expresamente, no forman parte de la litis. No, el hecho de que no se admitan expresamente no significa que estén fuera de la litis. La Corte dice, estos documentos no necesitan un acuerdo admisorio. Ojo, pero en caso contrario, si se desechan expresamente, eso sí tiene que ser materia de impugnación. Porque si no se impugna y prevalece el desechamiento de esas pruebas, al ya ser ajenas a la litis, el órgano jurisdiccional no tiene obligación de valorarlas. Híjole, de verdad, son muchas tesis, son muchas jurisprudencias. A mí me encantaría seguir platicando con ustedes, pero con todo gusto atiendo las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias. Magistrado, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ha habido muchas inquietudes, mucho interés, sobre todo porque exactamente las formalidades del procedimiento, como usted lo señala, es la principal base de nuestro juicio, de nuestro asunto. Por aquí tenemos varias preguntas. Repito, hay mucho interés, pero voy a tratar de expresar cada una de ellas de manera, dijéramos, lo más literal que se puede, porque algunas de ellas no quedan muy claras. Aquí nos dice, en un expediente faltan páginas. ¿Se podría declarar nulo el emplazamiento? Es lo que nos dice. En un expediente faltan páginas. Híjole, ahí me imagino, magistrado, yo me imagino, quiero entender que son las copias que van a cotejar para el emplazamiento. Por eso le decía que a lo mejor la pregunta no es muy clara. Sin embargo, la hacemos para que no quede en el tintero ningún punto. Ellos, además de felicitarle la magnífica exposición, nos dicen, ¿qué pasaría si faltan esas páginas en el expediente? Entiendo que podría haber hecho el cotejo el señor actuario antes de realizar la diligencia o la verificación de esas actuaciones. Si faltan en el expediente, pero sí están en el emplazamiento, ¿qué sucedería? Creo entender que esa es su preocupación del compañero. Ok, si esta fuera la preocupación, se corrió traslado, evidentemente entonces no habría ninguna ilegalidad en el emplazamiento. Ahí me parece que en todo caso lo que se tendría que promover o incluso iniciar de oficio por la autoridad judicial sería el incidente de reposición de actuaciones, pero no tendría que ver con la legalidad del emplazamiento si el traslado estuviera completo. Y estoy de acuerdo, tendremos que hacer en su caso la reposición de los autos respecto de las actuaciones que hubieran
faltaran en el expediente principal. Pero me voy a regresar a las primeras preguntas que hicieron algunos compañeros. Los Claro que sí. felicito desde Guadalajara, dicen que lo están escuchando y que están muy, muy emocionados por este trabajo que se está desarrollando. Muchas Otra gracias. pregunta. La fórmula un compañero Israel Alfredo Castillo y nos dice, de conformidad a lo establecido al artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles, ¿a partir de cuándo se podrá el demandado hacer sabedor para comparecer al juicio y cómo se correría el término para ello? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el demandado, bueno, la ley procesal, en primera, me regreso, la ley procesal establece que el demandado queda vinculado al juicio a partir del emplazamiento. Entonces, evidentemente, el demandado no tiene cargas procesales mientras no tenga conocimiento del juicio. La vía oficial para atribuirle conocimiento del juicio es el emplazamiento y esa presunción legal prevalecerá en tanto no se desvirtúe judicialmente la legalidad del emplazamiento, como premisa. No obstante, si el demandado por cualquier circunstancia llega a tener conocimiento de la contienda entablada en su contra y ello se puede demostrar, evidentemente el solo conocimiento del juicio ya le atribuye las cargas procesales que la legislación le establece. Bajo esta circunstancia, la Corte además dice, bueno, desde que te enteras del juicio, aunque no comparezcas a él, pues ya adquieres en todo sentido y con todas sus obligaciones el estatus de parte. Tú no puedes alegar después, decir, fingir demencia y decir, no, 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 si me acabo de enterar del juicio, mira, tan es así que nunca comparecí. Pues sí, que no comparezca es una cosa, pero si Así se es. te demuestra que ya tienes conocimiento de la contienda, desde ese momento tienes obligación, ojo, no necesariamente de comparecer a juicio, pero sí correrían los plazos para ejercer en todo caso las cargas procesales previstas en la legislación. Perfecto, sí, magistrado. Y creo que concordamos quizá con esa gran enseñanza que nos está dando, que en su caso tendrían que atacar ese emplazamiento que consideraran mal hecho. Así Siguiente es. pregunta. Buenas tardes, magistrado. Gracias por compartir sus conocimientos. La pregunta concreta. ¿Existe alguna jurisprudencia especial sobre el emplazamiento por adhesión en la Ciudad de México? Gracias de antemano. Sí, hay tesis aisladas, no hay jurisprudencia propiamente, y me parece que además las tesis aisladas que interpretan este emplazamiento por adhesión son de tribunales colegiados en materia civil aquí de la Ciudad de México. Este emplazamiento por adhesión es una novedad, pero no es una figura desconocida en el derecho procesal. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece una circunstancia análoga. Solo que por años el legislador de la Ciudad de México lo estimó riesgoso implementarlo en la legislación procesal de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, como todo, el actuario tiene fe pública, el actuario se presume legal y de buena fe en su actuación. Y en caso contrario, bueno, eso hay que demostrarlo. Entonces, cuando el actuario cumple con todos los requisitos previstos en la norma y no encuentra al demandado, bueno, pues a lo imposible nadie está obligado. Y Así por es. razones de expeditez, si hay constancia fehaciente de que ese es el domicilio del buscado y no lo encuentra, estará autorizado bajo su fe de llegar y pegar ahí la notificación. A mí me han comentado algunos compañeros litigantes que eso les da mucho susto de repente llegar a su domicilio y encontrar pegados los emplazamientos, pero bueno, es una facultad legal que tienen los actuarios y solo hay tesis aisladas hasta donde yo he revisado. Gracias, magistrado. En ese sentido, creo que resulta muy interesante el punto. Después de ello tenemos otra. Si al actuario se le hace saber que no es el domicilio del demandado y aún así deja la notificación, ¿procede el juicio de amparo? Muchas gracias por esa pregunta. Miren, el amparo es un mecanismo extraordinario de defensa. No es un mecanismo elitista, no, pero como mecanismo extraordinario se sustenta en dos razones fundamentales. Una, en el agravio que el gobernado pueda resentir de un acto de autoridad. Una. Dos, que ese agravio no pueda ser reparado a través de un instrumento de defensa ordinario que sea idóneo y eficaz. Así. Si la legislación procesal me contempla un mecanismo de defensa que tenga esos dos atributos, evidentemente será carga procesal del gobernado agotar primero ese instrumento de defensa y solo que no sea favorable a sus intereses, bueno,
Dependerá de la etapa procesal en la que se promueva ese incidente. En su caso tendrá que seguir todo el juicio y después promover el juicio de amparo. Pero el amparo en ese sentido solo será procedente cuando el quejoso se entere del emplazamiento después de que el juicio haya concluido con sentencia definitiva, aun cuando no haya causado ejecutoria, porque en ese sentido los requisitos de idoneidad y eficacia en el caso se presentan. Aquí, si el demandado se entera del emplazamiento cuando en el juicio aún no se dicta sentencia definitiva, el medio idóneo y eficaz es el incidente de nulidad de actuaciones. ¿Por qué? Es idóneo porque a través de ese incidente se puede anular el emplazamiento y, por tanto, todas las actuaciones que sigan de él. Y es eficaz porque el gobernado además puede ofrecer pruebas para poder desvirtuar la fe pública del actuario. Así es. Ese instrumento ya no satisface estos requisitos si se dictó sentencia. ¿Por qué? Porque al dictarse sentencia se cierra toda la etapa procesal, el juicio concluyó y por tanto la sentencia solo puede ser anulada a través de un recurso de alzada o en su caso a través del juicio de amparo. Por esa razón la Corte estableció que cuando el quejoso se entera del emplazamiento, aun cuando la sentencia no haya causado ejecutoria, en lugar de irse a la apelación y en lugar de irse al amparo directo, tiene la prerrogativa de promover amparo indirecto. ¿Por qué? Porque al igual que el incidente de nulidad de actuaciones, el amparo indirecto le permite anular el emplazamiento y lo demás actuado, así como ofrecer pruebas en las que pueda demostrar sus pretensiones. Entonces, habría que tomar cuenta en ese sentido cuando, ojo, no cuando se promueve el amparo, sino cuando se entera el quejoso del emplazamiento. ¿En qué etapa procesal está el juicio? Gracias, magistrado. Otra pregunta, nos dice Ángela Valdés Jara. En la nueva realidad de la pandemia, si era difícil notificar personalmente, ahora de forma electrónica, ¿cómo tener la certeza de que la notificación llegó a una de las partes sin que ésta alegue que no fue notificada debidamente? ¿Qué hacer? Muchas gracias. Bueno, recordemos en este sentido que esta nueva realidad y de los juicios en línea definitivamente llegaron para quedarse. Esa es una realidad. La segunda, en lo personal me parece que es más la desconfianza que le tenemos a las tecnologías de la información que realmente lo que pueda ocurrir. Bajo estas circunstancias, sí, hay notificaciones que de repente hay correos electrónicos que nosotros enviamos y se pierden de repente en el ciberespacio un rato. Yo no sé dónde sé qué tan lejos está el ciberespacio, pero de repente por ahí se pierden las notificaciones o los mails. Pero eventualmente llegan al correo electrónico. Ahora, esta posibilidad de que se notifique a través de esta vía implica la carga procesal del gobernado de haber proporcionado un correo electrónico, evidentemente. El emplazamiento todavía se tiene que realizar en forma personal, ¿sí? El emplazamiento se tiene que realizar en forma personal. Pero las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, las partes autorizan, uno, expresamente que sea en línea, y dos, deben de proporcionar un correo electrónico, pero además el propio portal de los poderes judiciales permiten que la persona ingrese y consulte la notificación. Si no, incluso la notificación, según algunos sistemas procesales, se da por hecha. Pero si el alegato es, oye, a mí me mandaron un correo electrónico y nunca me llegó, híjole, pues es que para demostrarlo solamente tendría que ser a partir de una pericial en informática. Ojo, ni siquiera en el servidor, ni siquiera en la computadora de donde se envió o en la computadora donde supuestamente llegó. En su caso, a través del servidor, que es el que administra ese correo electrónico para verificar si efectivamente llegó o no. Y si la cuenta de correo electrónico fue incorrecta, bueno, pues habría que ver quién cometió el error, el órgano jurisdiccional o el gobernado al proporcionar la cuenta de correo electrónico, ¿sí? Pero esa sería la circunstancia, pero no desconfiemos de la tecnología. No, magistrado, y así estaremos. Siguiente, nos hablan, dice, la notificación por personal ordenada al demandado en la vía de apremio, derivado de un convenio de mediación respecto al cumplimiento que ha dado al convenio, debe hacerse conforme a las reglas del Ejecutivo Mercantil o conforme a las reglas del ordinario. Yo creo que sería vía de apremio, ¿no, magistrado? Es una vía de apremio, porque los laudos es una laudo arbitral, ¿verdad? Es lo que se comenta. Eso es lo que yo considero aquí, pudiera ser un laudo arbitral o esas... o un convenio, del sector alternativa o de los medios alternativos, no lo precisa. Pero ojo, así lo entiendo, porque es cumplimiento de vía de apremio.
Claro, estos documentos constituyen cosa juzgada, así lo reconoce la legislación procesal. Entonces, dependiendo si el litigio que se dilucidó a través de ese convenio o a través del laudo arbitral, habría que ver solamente si es mercantil o civil, pero en su caso lo que corresponderá serán la vía de apremio, que es la expedita, porque ya no se va a juzgar, ya no se va a juzgar la controversia, simplemente se va a cumplimentar aún en forma coactiva lo ya decidido. Entonces, no, ordinario no. Muy bien. Magistrado, aquí otra pregunta. Dice, ¿las copias de traslado deben de ir firmadas por la parte actora? En caso de no ser así, ¿queda nula dicho emplazamiento o es procedente? No, las copias de traslado son eso, son literalmente copias. Vamos, es una fotocopia que se obtiene del documento. ¿Sí? Entonces, no tiene, la ley de la legislación procesal lo que establece es que las copias de traslado tienen que estar selladas, ¿sí? Y cotejadas, pero no establece la carga procesal del actor de firmar todas y cada una de las hojas que integran el traslado. No, son copias literales de cómo se presentaron los originales o las diversas copias. Gracias, magistrado. Convenio celebrado ante el Ministerio Público. ¿Podríamos darle procedimiento de vía de apremio? Habría que revisar. A mí me parece que el Ministerio Público no tendría facultades para un convenio, salvo que se trate de una materia penal en donde se haya establecido un convenio de reparación del daño y que eso posteriormente ante el incumplimiento se quiere ejecutar en la vía de apremio. Yo tengo ahí algunas inquietudes, habría que ver porque me parece que pudiera sustentar, habría que revisar bien la legislación procesal, pero el juicio ejecutivo procede precisamente cuando se trata de documentos reconocidos por la parte contraria. Entonces, habría que ver efectivamente si la legislación autoriza que también se trate de autoridades administrativas o de cualquier autoridad o solo de aquellos reconocidos ante la autoridad judicial. Porque de lo contrario, el convenio sería un documento que se ofrece como prueba o como base de la acción, pero a lo mejor no con el estatus de ejecutivo. Gracias, magistrado. Siguiente. Dice, en estos tiempos de pandemia, si los actuarios dicen en su razón que fueron a un lugar y no encontraron a quien se debía encontrar, ¿cómo se puede solicitar que el actuario presente aquellas muestras fotográficas de que efectivamente estuvo ahí? Las fotografías a las que yo me refería, la Corte las establece como una facultad potestativa del actuario. Esto es, el actuario decide si solo asienta a la descripción física del inmueble en el que se constituyó o incluso si además de esa descripción física agrega fotografías del lugar en donde se constituyó. Pero no es una obligación legal del actuario asentar, plasmar en el acta la fotografía. Incluso si no hay una fotografía en el acta, pues esto hace presumir que no se sacó ninguna fotografía. No le podríamos exigir al actuario que exhiba algo que no hizo. Bien, y así es, magistrado, ¿verdad? No es una formalidad, como usted No, nos lo está es señalando. una posibilidad. Así es. Gracias, magistrado. Otra más. En la certificación de la entrega de las copias selladas para el traslado, ¿es necesario que la certificación del número de fojas que se entregan en el traslado se asiente? La certificación no se asienta. O sea, las copias de traslado lo que tienen que decir es la razón, contener la razón bajo la expresión gramatical que gusten, pero que se haga constar ahí que un fedatario judicial cotejó las copias de traslado que coincidieran con la copia con la demanda y con sus anexos. Eso es lo que la jurisprudencia establece. Uno. Dos, el actuario, al asentar el acta de emplazamiento, tendrá que hacer constar que entregó al demandado o a la persona con la que se entendió la diligencia copia constante de tantas fojas que contienen este y este documento y que fueron previamente cotejadas con sus originales y se entregaron también selladas y así. Es lo que se tiene que asentar, más allá de algún formalismo específico. Bien, magistrado. Siguiente. Dice, desde su punto de vista, que creo que esta quedaría contestada, pero la reitero porque parece interesante. Desde su punto de vista, ¿cómo se llevarían a cabo los emplazamientos en los juicios en línea o cuando los juicios se lleven a cabo por medios electrónicos? Usted ya nos dijo que el emplazamiento debe ser personal, pero si quisiera profundizar en este punto, magistrado. A mí me parece que cuando el juicio sea íntegramente en línea y que se emplace al demandado también en línea, esto presupone que tendríamos que tener
una cuenta de correo electrónico, uno, u oficial, esto es que la propia autoridad me la proporcione, o en su caso, que, que haya un registro de correos electrónicos que sean atribuibles a una persona, para que la información, que la cuenta de correo electrónico la haya proporcionado directamente el gobernado, a quien se va a notificar. Pensar lo contrario sería tanto como decir, mira, a este correo electrónico puedes emplazar a Fernando. Ah, ok, y dar por hecho que ese es el correo electrónico de Fernando. No. Por esa razón todavía no está regulada el emplazamiento por correo electrónico. Cuando eso sea, insisto, tiene que partir de la premisa de que hay una obligación derivada de una norma general de que todos los gobernados tengamos una cuenta de correo electrónico debidamente registrada ante la propia autoridad, ¿sí? O bien que esa cuenta nos la asigne la autoridad jurisdiccional y que además nos la notifique antes de que seamos emplazados. Bien, magistrado. Otra pregunta más. Nos dice, ¿será válido que en lugar de entregar copias de traslado impresas, se entregaran documentos digitalizados en algún medio óptico como USB o disco compacto? Entiendo que no se entregan en papel, sino solamente a través de estos medios electrónicos. Así es. Me parece que eso sería posible, no está previsto en la ley, y además el problema de esto es que por más fiable que sea este dispositivo de almacenaje de información digital, Sí. lo cierto es que una vez que el actuario lo entrega, pues no sabemos qué va a pasar con ese dispositivo, porque ese dispositivo se puede borrar. Entonces, después sería muy fácil decir, pues es que me lo entregaron, pero no tenía nada, entonces el emplazamiento es nulo. Sí. Bajo esta circunstancia, me parece, la ley ni lo prohíbe ni lo prevé, pero no sería ilegal. Me parece que entonces la formalidad tendría que consistir en que en ese mismo acto de la diligencia, si los documentos están digitalizados en un dispositivo de almacenaje, ante la presencia de la persona con quien se entiende la notificación, tendría que abrirse en una computadora el contenido de ese dispositivo de almacenamiento y dar fe que ante esa persona el actuario ingresó el dispositivo a la computadora, abrió la información y que ahí aparecía en tantas páginas tales y cuales documentos, y que esto fue a satisfacción de la persona con la que se entendió la diligencia. Me parece que si quisiera hacerse de esa manera, yo no le encontraría inconveniente legal, pero tendría que respetarse en todo caso esta formalidad, me parece. Muy bien, magistrado. Fíjese, muy interesante los puntos que se están detallando. Siguiente, ¿qué procede cuando se requiere notificar una denuncia de sucesión a un presunto heredero y con quien se entiende la diligencia afirma que ahí vive, pero que no es su nombre completo? Esto del nombre completo, muchas veces tenemos dos nombres o tenemos o no usamos un apellido. Hay gente incluso que no le gusta su primer apellido y luego le pone nada más una inicial y se brinca al segundo. La Suprema Corte, ya desde tiempos muy lejanos, ha establecido que el hecho de que no se asiente el nombre completo de una persona no significa que se trate de una diversa, sino en todo caso eso se tendría que demostrar, que se trata de una persona completamente distinta, pero si hay correspondencia en un nombre de pila y en un apellido, y ordinariamente en México tenemos la cultura de utilizar el primero, entonces me parece que no debería de haber un inconveniente legal de presumir a priori de que se trata de una persona distinta. Gracias, magistrado. He evitado el nombre de todos los consultantes por tiempo, pero sigamos, dice aquí un maestro compañero, excelente participación, magistrado. Como formalidad esencial del procedimiento, ¿de qué forma se debe acreditar en el amparo directo el hecho de que una violación procesal trascendió al resultado del fallo? Esta formalidad ha sido avalada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. No soy yo quien para cuestionar ese criterio, pero no es que se deba demostrar, lo que se tiene que es en todo caso argumentar. Pero Sí. realmente la ley de amparo no condiciona, ojo, no condiciona a que el quejoso no solo plantee la forma en que trascendió el resultado del fallo y que para poderlo analizar se demuestre que trascendió. No, el quejoso puede decir, a ver, me desecharon esta prueba. Esta prueba iba encaminada a demostrar mi excepción de tal. Como no me la admitieron,
y en la sentencia se declaró infundada mi excepción, por esa razón trascendió al resultado del fallo, porque si lo hubieran valorado, quizás se hubiera demostrado la procedencia de mi excepción. Con expresiones análogas o incluso hasta más sencillas se cumple, ojo, es un requisito de forma. Es un requisito de forma que hace procedente el análisis de esa violación procesal. Sin embargo, a final del día, así como los tribunales de apelación también examinan las apelaciones intermedias y la legislación procesal civil y mercantil contempla el mismo requisito para que se puedan examinar las apelaciones intermedias, pues finalmente la autoridad judicial es la que determina, a ver, por más de que me digas lo que me digas, yo lo que advierto es que esta cuestión de tipo procesal no tuvo trascendencia en el resultado del fallo, solo que la autoridad judicial tendrá la obligación de fundar y motivar su decisión. Entonces, vamos, es un requisito de forma, pero no precisa que necesariamente el quejoso demuestre de alguna manera específica que de veras trascendió, porque al final del día será la autoridad judicial la que califique si trascendió o no trascendió el resultado del fallo. Gracias, magistrado. ¿Se puede dejar de aplicar las jurisprudencias de emplazamiento que citó el panelista en el caso de que el demandado comparezca a juicio contestando la demanda y al mismo tiempo interponga incidente de emplazamiento por falta de algunas copias de traslado? No es que se dejen de aplicar, no es que se dejen de aplicar. En ese sentido, si contesta la demanda, habrá que ver, se utiliza mucho en el litigio la consabida expresión ad cautelam, que algunos se enojan luego conmigo porque les digo, bueno, es que ad cautelam, no ad cautelam, No. contestaste la demanda. O sea, de que tuviste conocimiento del juicio, tuviste conocimiento del juicio. Entonces, esto no es un escudo protector para que digas que no surte efectos. No, aquí lo que habría que ver en todo caso es qué plantea el demandado en su contestación. De que tuvo conocimiento del juicio, tuvo conocimiento del juicio. De alguna manera ya validó la notificación. Lo que habría que ver es si la presunta ausencia de copias de traslado o de parte de ellas, en realidad lo que le está impidiendo es plantear excepciones. Y eso sí tendría que ser en todo caso materia de análisis en el incidente de nulidad. Porque si el demandado demuestra, a ver, sí comparecí, sí contesté. ¿Por qué? Porque se me hizo honesto que tuve conocimiento de la notificación, me dan un plazo para contestar, pero no tengo las herramientas suficientes para hacerlo. Bueno, yo vengo y contesto con lo que tengo, pero una vez que me entregues completa las copias de traslado, pues yo podré plantear adecuadamente y en forma completa mi defensa. Eso habría que verlo en cada caso concreto, pero para efectos del juicio de amparo, esa persona no es tercera extraña por equiparación. Así es. No, y muy bien, magistrado, es cierto. Si se hizo sabedor, ¿cómo después nos va a hacer la nulidad? Claro. Magistrado, además de darle las gracias por la excelente ponencia, quisiera saber si nos puede ilustrar acerca del concurso de leyes en el tiempo en la aplicación de jurisprudencia generada posterior al hecho, emplazamiento, y con su aplicación se declara nula. A ver, la jurisprudencia es un tema simpático porque antes de la reforma constitucional de 2011 y por tanto antes de la emisión de esta ley, de la vigente ley de amparo en abril de 2013, la Corte había sustentado en jurisprudencia que respecto de la jurisprudencia no resultaba aplicable el criterio de irretroactividad por una razón fundamental, porque la jurisprudencia no tiene el atributo de generalidad porque la jurisprudencia solo es aplicable, solo debe de ser de observancia obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, no para los gobernados. Sin embargo, es un hecho, y de esa premisa partió el legislador en esta nueva legislación, de que en ocasiones la jurisprudencia no es más que el producto de la interpretación de la ley, de la Constitución o de algún tratado internacional, o bien la integración de alguna posible laguna legal que la jurisprudencia llega y llena ese hueco. Y es evidente que a veces la solución dada por la jurisprudencia no existía al momento en que se presentó una controversia. Entonces la jurisprudencia de la Corte ha encontrado reglas precisamente a este nuevo artículo 217 que establece que la jurisprudencia no se debe de aplicar en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y esto se entiende, dice la jurisprudencia de la Corte. Dice, a ver, de entrada, si un asunto se promovió cuando no existía una jurisprudencia, quiere decir que la autoridad judicial
no estaba vinculada a seguir específicamente alguna jurisprudencia, o el propio gobernado no ciñó su actuación acorde a lo previsto en esa jurisprudencia, y antes de resolverse la controversia se emite jurisprudencia que vincula a quien deba resolver a aplicarla, dice, ahí no hay aplicación retroactiva, ahí la jurisprudencia no solo se puede aplicar, se debe aplicar si ya es jurisprudencia obligatoria. En cambio, si existe jurisprudencia desde el inicio, desde que se presentó la demanda, y quizá con base en el criterio ahí contenido, el gobernado rigió su actuación en el procedimiento, y esa jurisprudencia, y después se emite diversa jurisprudencia que sustituye esta, por razones de certeza jurídica y para respetar el principio de no retroactividad, se tiene que resolver el asunto con base en la jurisprudencia que estaba vigente al momento en que se promovió la contienda, ¿sí? Y no con la que se resolvió después. Dice la Corte, a menos que se trate de jurisprudencia de un órgano jerárquicamente superior. Esto es, quizá la jurisprudencia que se estaba siguiendo la había sustentado un tribunal colegiado. Pero esa jurisprudencia solamente obliga a los órganos jurisdiccionales hacia locales abajo y federales hacia abajo, pero no a los propios tribunales colegiados y mucho menos a la Corte. De ahí que si después la Corte sobre ese mismo tópico emite jurisprudencia, el juzgador queda vinculado a aplicar la jurisprudencia nueva de la Corte, no la que estaba vigente al momento de inicio del juicio. Magistrado, magnífico. Ahora nos preguntan, en materia agraria y castrense, ¿también aplican estos criterios de la Corte? Estos criterios que comentamos son exclusivamente para la materia civil y familiar y mercantil. En materia penal y castrense, evidentemente son temas punitivos en donde se rigen incluso por otras formalidades genéricas como las que vimos en la primera jurisprudencia que señalamos, pero evidentemente el juicio tiene otras reglas, otras disposiciones, entonces no serían aplicables en su integridad. Quizá por analogía en algunos temas muy concretos, pero definitivamente no son de esa materia. Siguiente, ¿es legal que en un juicio ejecutivo mercantil el demandado se emplace con la finalidad de que solo le corran traslado y evitar el embargo? Muchas gracias por su excelente ponencia. Muchas gracias. En materia mercantil, el embargo es un privilegio que tiene quien es beneficiario de un título ejecutivo. Por esa circunstancia, para que proceda el emplazamiento sin llevarse a cabo el embargo, esto tiene que ser avalado exclusivamente por el actor. El demandado no puede poner condición alguna de que, no, yo te voy a dejar que me embargue siempre y cuando primero me places. No. Aquí es una prerrogativa que solamente puede postergar en el tiempo o eventualmente renunciar el actor. No, el demandado no puede meter las manos ahí. Muy bien, magistrado. La empleada doméstica, a través del interfón, manifiesta que efectivamente es el domicilio del buscado, pero en ese momento no se encuentra. ¿Es posible dejar citatorio para acudir al día siguiente para emplazar? Solo que la legislación procesal establezca el requisito del citatorio previo si en la primera búsqueda no se encuentra el gobernado. Pero recordemos que en los juicios ordinarios regulados por el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio no existe esa circunstancia. El citatorio previo está regulado solamente en aquellos juicios que son ejecutivos o en las controversias de arrendamiento solo cuando se va a llevar a cabo un embargo. Fuera de esos casos, no es requisito el citatorio. Magistrado, en el caso de que al contestar la demanda exhiba la parte demandada documentales que mencionó dentro de sus hechos, pero no son ofrecidas en el capítulo, ¿se valoran? Sí, sí, porque son documentos que se agregaron a los escritos iniciales y por esa sola razón forman parte de la litis, salvo que se desechen expresamente. Sí. Para notificación personal en ejecución de sentencia y cuando el demandado compareció a juicio, ¿es necesario o es un requisito excesivo? Me imagino un nuevo requerimiento. Claro, la notificación personal después del emplazamiento, la regla es que procede solo en casos muy particulares. Y en este caso, cuando se va a llevar a cabo una ejecución forzosa y se va a llevar a cabo un embargo, ya no precautorio, sino un embargo en ejecución de sentencia, bueno, ordinariamente se hace a través de una notificación personal
pero no para darle a conocer al demandado o al ejecutado sobre este estado de ejecución, porque él ya la conoce, porque quedó vinculado a juicio. No, lo que pasa es que ordinariamente se hace esta notificación porque evidentemente para llevar a cabo el embargo, pues se tiene que ser en el domicilio de la persona que se va a ejecutar, pero ordinariamente no constituye una formalidad que se lleva con una notificación previa. Ojo, salvo que haya habido oposiciones y el juez haya apercibido con medidas de apremio, porque en ese caso lo que sí se tiene que notificar es el mandato que se debe de observar y la consecuencia de desacatarlo a través de la imposición de una concreta medida de apremio. Eso sí tendría que notificarse personalmente, pero el estado de ejecución per se no genera una notificación personal. En una diligencia de emplazamiento en materia de extinción de dominio, si recibe una persona bajo el argumento de ser familiar del demandado, pero no tiene parentesco alguno con la demandada, ¿sería materia de nulidad en el emplazamiento? Pues lo que pasa es que el actuario cuando comparece al domicilio a buscar a una persona a notificar, desconoce evidentemente a quién va a notificar y por evidente razón desconoce también quiénes puedan ser los empleados, parientes o conocidos o amigos o personas que vivan en ese mismo domicilio. De tal suerte que es muy factible que el actuario asiente en el acta lo que la persona le quiso informar, pero esa información puede ser falsa. Recordemos incluso aquí una cuestión de lógica. En el Código Federal de Procedimientos Civiles se establecen las reglas de la valoración de los documentos públicos. Y los documentos públicos se tasan con plena eficacia demostrativa, pero hay una salvedad, dice el Código Federal. Si en los documentos públicos se contienen manifestaciones de verdad hechas por terceras personas, se tendrá plenamente demostrado que ante esa autoridad o fedatario se hizo esa manifestación, pero no la veracidad de lo declarado. En ese sentido, pues, ¿qué consta? El actuario asentó que así le dijeron que se llamaba esa persona y que tenía cierta relación con el buscado. Pero si esa información a la postre es falsa, perdón, pero eso no es atribuible al actuario. El actuario no estaba en posibilidad de conocer si lo que le están diciendo eso no es falso. Entonces, él asienta lo que le señala, nada más. Muy bien, magistrado. Aquí nos hablan de otra, además de que lo felicitan, tenemos excelente ponencia, capítulo excelente, se interesan por nosotros, agradecemos esa atención. Dice aquí, buenas tardes, magistrado, gracias por su valiosa participación. ¿Es legal un emplazamiento que no cumple con los requisitos del artículo 535 del CPC del DF, que ahora sería Ciudad de México? Es decir, al llegar a emplazar y no encontrar al demandado, regresan 45 días después a realizar el embargo. Pero se dejó citatorio previo para esos 45 días. Vamos, si esa fuera la premisa, evidentemente no. Pero si se fue a notificar un día y por alguna razón no se practicó la notificación y luego en una diligencia distinta por completo, 45 días o 3 meses después, van a pretender emplazar, no le encuentro ninguna ilegalidad. Lo ilegal sería que el actuario deje el citatorio para el día siguiente y no vaya el día siguiente, sino 45 días después. Ahí evidentemente sí habría ilegalidad en la diligencia. Siguiente pregunta, maestro. Gracias, muy amable. Pregunta para el magistrado. ¿Qué nos puede comentar sobre jurisprudencias referentes al señalamiento de cuentas bancarias de forma genérica para embargo? Embargo del demandado, en cuanto a que no es necesaria la identificación del número de cuenta y del banco. Gracias. Ok, precisamente en ese sentido, aquí está una evidencia que, le digo que hay muchas, pero por razones de tiempo ya no la abordé. Mañana habla de usura también, por eso ya no la comenté. Aquí tengo una que contesta esa pregunta y nada más que tome los datos. Dice la jurisprudencia 15 de 2020 de la primera sala y dice providencias precautorias en materia mercantil, la identificación del número de la cuenta y el nombre de la institución bancaria de quien se reclama el adeudo no constituye un requisito exigible para la procedencia del embargo de las cuentas, artículo 1175 del Código de Comercio. Y esto tiene una razón fundamental. En materia de cuentas bancarias impera el secreto bancario. Entonces, si yo quiero embargar una cuenta bancaria de la parte contraria o de quien tiene una deuda conmigo, evidentemente la premisa es que yo desconozco la cuenta bancaria. Es más, yo debería desconocer si esa persona tiene o no cuentas bancarias. Entonces, el requisito, y lo prevé en la jurisprudencia de los tribunales colegiados desde hace un rato, es el embargo tiene que ser
Mixto. ¿Por qué mixto? Tiene que haber un embargo específico de la cuenta bancaria. Ya han dicho los tribunales colegiados. No es suficiente la expresión genérica de que se embarga, sobre todo a las empresas, en todo por cuanto de hecho y por derecho le corresponde, dice la Sí. jurisprudencia. Eso y nada es lo mismo. O sea, no, tiene que haber un inventario de qué es lo que se embarga en forma específica. Ese inventario, por razones de secrecía bancaria, debe de comprender la expresión genérica de que se embargan las cuentas bancarias o de inversión de las que sea titular esa persona. Pero evidentemente no podemos atribuirle como carga procesal del ejecutante que dé en particular el número de la cuenta bancaria y la institución en donde ésta se encuentra. Entonces, aquí el señalamiento particular es que se embargan las cuentas bancarias de las que esta persona sea titular, pero no es exigencia que se proporcione el número. Muy bien, magistrado. En ese sentido, y como una pregunta, si se embargaran los salarios, que ahora ya tenemos criterio en el sentido de que el 30% de los salarios se pueden embargar, ¿tendrían que embargarse en la empresa que está pagándole al trabajador o tendría que embargarse en la cuenta del banco? ¿Cuál sería lo correcto? Es que puede ser de cualquiera de las dos formas, Cualquiera de las dos. porque nada más que en la cuenta bancaria se corre el riesgo de que primero, de que el ejecutado primero vaya y la vacíe y Ah, ya pues, saca lo que quieras. Ese podría ser un riesgo. Entonces, lo ordinario es que sea al propio patrón quien antes de hacer el depósito le digan, a ver, esto está, el 30% está embargado. Así que cada que pague salario, en lugar de que ese 30% no lo lo tienes que deposites, poner a disposición. exactamente, me lo consignas para Gracias. acá. Muchas gracias, magistrado. Dice, en caso de que haya cambiado el domicilio o la parte demandada, ¿se puede solicitar la información del domicilio al Servicio de Administración Tributaria para lograr notificar en el domicilio fiscal? Aquí lo que parto de la premisa es que no se localiza el demandado y se está emprendiendo su búsqueda. La jurisprudencia de la Corte lo que ha señalado es que en este caso es el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles que Sí, establece la posibilidad de emplazar incluso por edictos. sí. Este artículo sigue señalando a la fecha que basta el informe de una sola autoridad para que en caso de resultados negativos proceda el emplazamiento por edictos. Sin embargo, la Corte también hace poco avaló que dado que todo lo relativo al emplazamiento se tiene que interpretar acorde al artículo 14 constitucional, debe de entenderse que pues, no basta un informe de una autoridad, sino que tiene que hacerse una búsqueda amplia en diversas instituciones públicas y privadas que tengan registro de personas y domicilios para que se pueda lograr Búsqueda. una información fehaciente y se pueda lograr el emplazamiento de manera física. Y el caso extremo, bueno, pues al imposible no está obligado. Si ya hicimos una búsqueda prudente y no aparece, pues entonces procederá por edictos. Entonces, en ese sentido de que se puede, pues sí se puede solicitar esa información eventualmente. Aquí nos dice, establece que los oficios de búsqueda a las diversas autoridades debe ser cualitativa y no cuantitativa. Sin embargo, eso deja a criterio de interpretación y algunos jueces en el amparo están basándose para amparar al quejoso, aduciendo que el número de oficios girados no fue suficiente. ¿Qué opina usted al respecto? Es que es una cuestión muy subjetiva. Yo estoy de Sí. acuerdo con esa postura que se señala porque hay quien dice, no, es que nada más giraste oficio a 6 instituciones, hubieras girado a 7 u 8. Hay quienes incluso señalan, es que hubieras mandado oficio al director de reclusorios, a los registros públicos de la propiedad de todo el país. Y digo, la Corte lo que ha establecido siempre son criterios de prudencia. Dice, a ver, es que no puedes atribuir cargas imposibles, de tal manera que el juzgador tiene que utilizar un sano criterio que le permita dirigirse a instituciones que de veras resulten acordes para los fines pretendidos. Y no se necesita un gran número de instituciones, porque tampoco se trata de hacer una búsqueda inmensa o inacabable. No, de lo que se trata es de cubrir ciertos aspectos de la vida de la persona que puedan, cotidiana, que puedan tener, arrojar esos datos. Por ejemplo, pues no todos tenemos licencia de conducir, no todos tienen cuentas bancarias, no todos tienen inmuebles en el registro público de la propiedad. Y además, el hecho de que una persona aparezca con un inmueble en el registro público de la propiedad significa necesariamente que ahí vive, pues a lo mejor no. Entonces, a lo mejor le giraré oficio a Teléfonos de México, le giraré oficio quizá al Instituto Nacional Electoral, porque pues quizá es más probable que todos tengan esa credencial, a lo mejor a la dirección de registro vehicular,
así diversas instituciones en las que sea factible que esta persona haya comparecido a proporcionar un domicilio, ¿sí? Que cualitativamente hagan una búsqueda extensa, que no necesariamente tiene que ser el gran número de instituciones. Entonces aquí la verdad es que es una cuestión que para bien o para mal ha quedado en el criterio de los tribunales de amparo y hay quienes tienen un criterio muy laxo y otros lo tienen muy restringido, entonces ahí sí ni qué decir. Magistrado, hay muchas preguntas, pero solo vamos a cerrar con una más para ver, les agradecemos a todos, les agradecemos también su reconocimiento al magistrado, nuestra participación, muy importante. Aquí hablan del careo, magistrado, nada más para cerrar. El careo civil y la confesión forzosa. ¿Usted qué opina en relación con el punto? Yo en todos mis años de juez nunca he visto un careo civil ni una confesión forzosa. Así es. Pero me parece que en todo caso, para poderles conferir eficacia demostrativa, Sí. habría que ver qué tan libre estuvo la expresión de voluntad de la persona cuando declaró en la forma en que lo hizo. Entonces, Sí. en cualquier momento en que se advierta que la persona contestó derivado de una presión con consecuencias negativas, quiere decir, obedeciendo a una coacción, entonces lo declarado tendría que restarse la eficacia demostrativa porque no se entiende que haya sido de la expresa voluntad de esa persona contestar en esos términos. Entonces es lo que yo podría decir al respecto. Magistrado, muchísimas gracias. Y hay muchas, pero bueno, además de compartir estos momentos con usted, de verdad es toda una lección, una gente muy profunda, pero además valioso y sencillo en la claridad de estas grandes jurisprudencias. Quedamos convidados y yo me permitiría, no sé, además de agradecerle su gran intervención, que ojalá en próxima ocasión nos ayudara con jurisprudencias en relación con la ejecución de las sentencias. Con todo gusto. Esa sería una invitación y ojalá, ¿verdad?, fuera posible. Pero agradeciendo la atención, además, si usted quisiera dirigir unas palabras del cierre, bienvenido. Sabe que es querido en esta su casa y que además nos ha dejado interesados y además listos para nuestra próxima sesión de conferencia. Muchas gracias. Como siempre, agradezco al Instituto de Estudios Judiciales, al Tribunal Superior de Justicia, el permitirme compartir con ustedes este espacio, estas experiencias. La verdad es que siempre me retroalimento de toda esta participación. A lo largo de todos estos años he hecho grandes amistades entre ellos con usted, doctora Gracias. María de los Ángeles. La verdad es que me siento siempre muy bien de participar con ustedes. Me hacen sentir querido, me hacen sentir en mi casa y cómo no retribuirles con un poquito de todo lo que vemos en la actividad diaria. Y yo estoy a las órdenes de todos ustedes las veces que sean necesarias y que la agenda lo permita. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron desde todos los rincones del país. La verdad también es una satisfacción personal para su servidor el saber que se puede aportar algo y que podemos ser útiles para un adecuado ejercicio de litigio y de la impartición de la justicia. Muchas gracias a todos, de verdad. Magistrado, muchísimas gracias. Damos las gracias también a todos los asistentes. Tuvimos una concurrencia muy grande, muy abierta, un interés, bueno, se denota en las preguntas, pero además en todas las felicitaciones. Quizá fui corta en darle lectura a todo lo que se vertió, pero lo felicitamos nuevamente, magistrado.